Mi esposa dijo, si quieres intimidad, entonces paga. Yo le demostré, no voy a financiar este circo. Era una noche ordinaria. Acababa de llegar del trabajo, agotado, pero contento de estar finalmente de vuelta en lo que creía que era mi santuario. La cena estaba en la mesa, y pasamos por nuestra rutina habitual, una pequeña charla sobre nuestro día, algunas risas por algo trivial. En la superficie, todo parecía estar bien, pero esa noche las cosas darían un giro que nunca vi venir. Cuando nos sentamos después de cenar, lo sentí, la distancia entre nosotros. No era algo nuevo, pero siempre lo había descartado como cosas de la vida cotidiana. Después de todo, llevábamos casados años, las cosas se enfrían naturalmente, ¿verdad? Pero esto no era solo una falta de chispa, era un vacío, y ya no podía ignorarlo más. Así que intenté cerrar la brecha. Me acerqué, iniciando la intimidad, pensando que tal vez esta noche volveríamos a conectar. Fue entonces cuando ella lo dijo, si quieres intimidad, entonces paga. Me quedé helado, completamente tomado por sorpresa. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser una broma. Tal vez estaba siendo sarcástica, tratando de burlarse de mí de alguna manera extraña. Así que me reí nerviosamente y pregunté, ¿qué se supone que significa eso? Pero su rostro estaba totalmente serio. No estaba bromeando. Me escuchaste, dijo, cruzándose de brazos y recostándose como si esa fuera la declaración más razonable del mundo. Si quieres estar cerca de mí, te va a costar. Por un momento, me quedé sentado allí, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La mujer a la que juré amar, honrar y apreciar por el resto de mi vida, acababa de ponerle un precio a nuestra relación. No podía entenderlo. ¿Era esta una especie de nueva forma de pedir más apoyo financiero? ¿Estaba enojada por algo que yo había pasado por alto? La habitación se sintió asfixiante de repente. ¿De qué estás hablando? Logré preguntar finalmente, con la voz temblorosa pero firme. Estamos casados. Esto no es una transacción. Ella se encogió de hombros. Bueno, tal vez debería serlo. Esperas mucho de mí, apoyo emocional, conexión física, todo. Y sin embargo, ¿qué recibo yo a cambio? ¿Quieres intimidad? Entonces quiero ser compensada. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Compensada por qué? ¿Por ser mi esposa? ¿Por estar en una sociedad que ambos acordamos? No podía creer lo que estaba escuchando. Mis pensamientos se aceleraban, y mis emociones eran un enredo de ira, confusión y dolor. Le pregunté directamente si esto se trataba de dinero. ¿Le había fallado financieramente? ¿Había deudas o gastos que me estaba ocultando? Pero ella descartó esa idea con un gesto de la mano. No se trata de dinero, dijo, aunque la ironía de su declaración no se me escapó. Se trata de lo que merezco. No pude evitar sentir disgusto. ¿Merezco? ¿Qué hay de lo que yo merecía? Había trabajado incansablemente para mantenernos, para asegurar que tuviéramos una vida estable. ¿No era eso parte del trato que hicimos cuando nos casamos? Nunca la había tratado como si me debiera algo, jamás. Entonces, ¿por qué me estaba tratando como a un cliente en una transacción comercial? La conversación escaló rápidamente. Le dije lo hirientes que eran sus palabras, lo degradante que se sentía que mi papel como su esposo se redujera a algo tan frío y transaccional. Pero ella no retrocedió. De hecho, se mantuvo firme. Me dijo que, si yo no podía ver las cosas a su manera, tal vez no era la pareja que ella necesitaba. Eso dolió aún más. Salí de la habitación después de eso. No podía sentarme allí y seguir discutiendo sobre algo tan absurdo, tan fundamentalmente incorrecto. Mi cabeza daba vueltas. ¿A esto había llegado nuestro matrimonio? ¿Había pasado por alto las señales en el camino, o era esta una nueva versión de ella que apenas se estaba conociendo por primera vez? Mientras me sentaba solo en la sala esa noche, repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza, me di cuenta de que esto no era solo una mala discusión o un malentendido. Esto era un cambio, una grieta irreversible en los cimientos de nuestro matrimonio. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo.
Pasé el resto de esa noche en el sofá, mirando al techo, tratando de juntar todas las piezas. El silencio en la casa se sentía más fuerte que nunca, y no podía quitarme la sensación de que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio se había puesto patas arriba. Esto no era una discusión pasajera o un mal día, era algo mucho más profundo. ¿Pero qué? ¿De dónde había salido esto siquiera? Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, me acerqué a ella con cautela, esperando que tal vez, con un poco de tiempo para calmarse, estuviera dispuesta a explicarse. Mientras tomábamos café, le pregunté, ¿podemos hablar de anoche? No entiendo de dónde viene todo esto. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba preparando para cualquier cosa. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿De qué hay que hablar? Te dije cómo me siento. Su tono despectivo encendió una chispa de frustración en mí, pero me mordí la lengua. Si iba a llegar al fondo de esto, no podía dejar que mis emociones tomaran el control. No estoy tratando de discutir, dije, manteniendo la voz tranquila. Pero no puedes simplemente soltar algo así y esperar que siga adelante como si nada hubiera pasado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué dirías algo así? Finalmente, me miró. Su expresión era una mezcla de molestia e indiferencia. Porque es la verdad. ¿Quieres que finja que todo está bien, cuando siento que soy yo quien hace todo el trabajo en esta relación? Soy yo quien mantiene esta casa funcionando, quien se asegura de que todo esté en orden. ¿Y qué recibo a cambio? Casi nada. Sus palabras dolieron, pero más que eso, me confundieron. ¿Crees que yo no contribuyo? Pregunté, alzando ligeramente la voz a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Trabajo largas horas para asegurarme de que estemos cómodos. Todo lo que hago es para nosotros. Ella sacudió la cabeza. Ese es exactamente el punto. Crees que trabajar y traer dinero es suficiente, pero no lo es. Hay más en un matrimonio que eso. Me sentí desconcertado. ¿De dónde venía esto? Claro, las cosas no habían sido perfectas. Tuvimos nuestra parte de desacuerdos y momentos difíciles como cualquier pareja, pero siempre creí que estábamos juntos en esto. Ahora sentía que me estaban juzgando por crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. El resto del día, sus palabras persistieron en mi mente. Empecé a repasar momentos del año pasado, tratando de encontrar pistas que podría haber pasado por alto. ¿Hubo señales de que ella se sentía así? Recordé sus quejas sobre estar abrumada y cómo había empezado a pasar más tiempo fuera con amigos o absorta en su teléfono. Lo había atribuido al estrés, o a que ella necesitaba un poco de espacio. ¿Había estado ciego ante algo más grande? También comencé a preguntarme si esto se trataba de algo más que nuestra relación. ¿Estaba luchando con algo que no me había contado? ¿Estrés financiero, tal vez? Traté de pensar en cualquier gasto reciente que pudiera haberla empujado a este punto de quiebre, pero nada destacaba. Las facturas se pagaban a tiempo y, aunque no nadábamos en dinero, tampoco estábamos pasando apuros. Esa noche, decidí confrontarla de nuevo, esta vez con un enfoque diferente. He estado pensando en lo que dijiste, comencé con cautela. Y si sientes que falta algo, deberíamos trabajar en ello. Pero necesito saber, ¿qué crees que no te estoy dando? Su respuesta me tomó por sorpresa. Respeto, dijo secamente. No respetas mi tiempo ni mi esfuerzo. ¿Crees que puedes simplemente llegar a casa y esperar que todo esté listo para ti, y se supone que yo debo estar bien con eso? Me quedé atónito. ¿Respeto? Siempre había intentado demostrarle cuánto la apreciaba. Le agradecía por lo que hacía, me aseguraba de que supiera que la valoraba. Al menos, pensé que lo había hecho. ¿Tenía ella razón? ¿La había dado por sentada sin darme cuenta? ¿O era esto solo su forma de echarme la culpa? La conversación terminó ahí, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto o fuera capaz de presionar más. Esa noche, mientras yacía despierto en el sofá de nuevo, las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Era esto realmente sobre respeto? ¿Era algo que yo podía arreglar? ¿O habíamos estado fingiendo ambos durante demasiado tiempo que las cosas estaban bien cuando no lo estaban? Fuera cual fuera la razón, una cosa estaba clara,
esto no se iba a olvidar. Algo fundamental había cambiado entre nosotros, y no estaba seguro de si alguna vez podría repararse. Pero sabía que tenía que intentar entender, incluso si cada respuesta solo parecía conducir a más preguntas. Para cuando llegó otra noche de insomnio, había llegado a mi límite. Las conversaciones con ella no iban a ninguna parte, dando vueltas a los mismos argumentos sin llegar nunca a nada concreto. Ella se sentía poco apreciada, yo me sentía traicionado. Pero una cosa estaba clara, su idea de ponerle un precio a la intimidad había cruzado una línea que no podía ignorar. No era solo insultante, era una traición completa a lo que se suponía que era el matrimonio. Y si ella esperaba que yo siguiera el juego con este nuevo conjunto de reglas, se iba a llevar una desagradable sorpresa. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a participar en su juego. Lo que fuera que ella quisiera decir con compensación o respeto, no iba a venir en forma de que yo literalmente pagara por afecto. Decidí que tenía que dejar eso muy claro, incluso si conducía a más tensión. Después del desayuno, mientras ella estaba sentada revisando su teléfono, me paré en la puerta y dije, tenemos que hablar. Mi tono debió haber llamado su atención porque finalmente levantó la vista, con una expresión inexpresiva pero cautelosa. Escucha, comencé, tratando de mantener la compostura. He pensado en lo que dijiste. Sobre pagar por intimidad. Sobre cómo sientes que no estás recibiendo lo que mereces. Y he decidido que no puedo hacer eso. No lo haré. Su rostro no cambió. Simplemente me miró fijamente, esperando a que continuara. Así no es como funciona un matrimonio, dije con firmeza. Soy tu esposo, no tu cliente. Si hay un problema entre nosotros, deberíamos arreglarlo juntos. Pero, ¿ponerle un precio a esto? Esa no es la respuesta. No voy a financiar este circo. La última frase se me escapó antes de que pudiera pensarlo mejor, y pude ver el destello de ira en sus ojos. Pero no retrocedí. Ah, así que ahora estoy dirigiendo un circo. Respondió ella, con voz gélida. Eres muy rápido para juzgar, pero ni siquiera ves tu propia parte en esto. Suspiré, sintiendo ya que la conversación se salía de control. No estoy diciendo que he sido perfecto, respondí, tratando de reconducir las cosas. Pero esto lo cambia todo. Si sientes que falta algo, necesitamos hablar de ello, no ponerle un signo de dólar. Cruzó los brazos y se recostó en su silla. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Crees que esto se trata de dinero, pero no es así. Se trata de que yo finalmente tome el control de lo que valgo. Esa frase se me quedó grabada, pero no de la manera que ella probablemente pretendía. ¿Tomar el control de qué? ¿De mí? ¿De nuestro matrimonio? Cuanto más hablaba, más sentía que estaba reescribiendo las reglas sin siquiera consultarme. No era solo hiriente, era manipulador. Entiendo que estés frustrada, dije, con la voz más firme ahora. Pero este enfoque no va a funcionar. No voy a pagar por algo que debería basarse en el amor y el respeto mutuo. Si eso no es suficiente para ti, entonces tal vez tenemos problemas más grandes de lo que pensaba. Su respuesta fue inmediata y aguda. Tienes toda la maldita razón en que los tenemos, dijo, levantándose y saliendo de la habitación. La vi irse, sintiendo una mezcla de ira y tristeza que no podía sacudirme del todo. Los días que siguieron fueron un borrón de indiferencia y conversaciones cortantes. Era como si estuviéramos viviendo en dos mundos completamente separados bajo el mismo techo. Ella no retrocedía en su posición, y yo me negaba a comprometer la mía. Era un punto muerto, y la tensión era insoportable. Pero incluso a través de todo eso, sentí una extraña sensación de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba cuestionando a mí mismo. Sabía dónde estaba parado y no iba a ceder. Si ella quería ponerme a prueba, bien. Pero no iba a dejar que convirtiera nuestro matrimonio en una especie de acuerdo transaccional. Ya no se trataba solo del dinero o la intimidad, se trataba de principios, de lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que no, y a medida que los días se convertían en semanas, esa línea que había trazado en la arena se convirtió en lo único que me mantenía firme en una situación cada vez más caótica. La casa se convirtió en un campo de batalla,
No con gritos o peleas dramáticas, esas al menos habrían sido catárticas. No, esto era algo más silencioso, más frío y de alguna manera, peor. El silencio que llenaba las habitaciones no estaba simplemente vacío, estaba cargado, rebosante de una tensión tan espesa que sentía que la estaba respirando. Cada palabra intercambiada entre nosotros era cortante, estéril, como si fuéramos extraños obligados a compartir un espacio, en lugar de dos personas que una vez se prometieron el uno al otro para siempre. Ella apenas me hablaba a menos que fuera necesario, y cuando lo hacía, su tono era agudo y despectivo. Tampoco es que yo intentara entablar una pequeña charla. La mayoría de los días la evitaba por completo. ¿Cuál era el punto? Cada vez que intentaba acercarme a ella, incluso para algo mundano, terminaba de la misma manera, con ella poniendo los ojos en blanco o encontrando alguna forma pasivo-agresiva de recordarme su valor. Una tarde, llegué a casa y encontré sus bolsas de compras esparcidas por el mostrador de la cocina. Marcas de lujo, nombres de diseñadores. No reconocía la mitad de los logotipos, pero no necesitaba hacerlo. Mi cuenta bancaria lo haría. Mientras estaba allí mirando el botín, ella entró, completamente imperturbable ante mi presencia. Ni siquiera se molestó en explicar. ¿Qué es todo esto? Pregunté, manteniendo la voz firme. ¿Qué parece? Respondió, sin levantar la vista de su teléfono. Parece caro, dije, con la frustración colándose en mi tono a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Hablamos de ser inteligentes con el dinero, ¿no? Finalmente levantó la vista, con una expresión de suficiencia. Oh, no te preocupes, dijo, agitando la mano con desdén. No es nada comparado con lo que tendrás que gastar si realmente quieres mi atención. Fue un golpe en el estómago. Ahí estaba de nuevo, esta nueva y retorcida versión de ella usando la intimidad como arma y burlándose de todo lo que yo creía que representaba nuestra relación. Me quedé allí atónito mientras ella pasaba junto a mí, dejando sus bolsas de compras en el mostrador, como si fueran un trofeo de su nuevo poder. Los días posteriores a ese incidente no fueron mejores. Su actitud se endureció, y comenzó a usar el tratamiento del silencio como un arma. Si yo no cedía a sus demandas, ella encontraría nuevas formas de presionarme. Me ignoraba deliberadamente cuando hablaba, salía sin decirme a dónde iba y hacía alarde de su independencia de maneras que se sentían más como una provocación que como empoderamiento. La peor parte no eran las peleas ni el silencio, era la forma en que ella parecía disfrutar del control. Cada interacción se sentía como si me estuviera poniendo a prueba, esperando a que me quebrara. Pero no lo hice. No podía. Ceder significaba perder algo que no estaba dispuesto a perder, mi respeto por mí mismo. Una noche, llegué tarde a casa después de quedarme en la oficina solo para evitar volver. La casa estaba a oscuras, y pensé que tal vez ella se había ido a la cama. Pero cuando entré en la sala, la vi sentada allí en el sofá, revisando su teléfono, con una copa de vino en la mano. No levantó la vista. ¿Noche larga? Preguntó, con la voz goteando desinterés. Sí, dije, sin molestarme en dar detalles. ¿Trabajo? Soltó una risa corta, una que no pretendía ser amable. Trabajo, claro. Porque ahí es donde va todo tu tiempo y energía en estos días. Sentí el golpe, pero no mordí el anzuelo. ¿Qué quieres que diga? Pregunté, agotado. ¿Que estoy evitando esta casa? Porque lo estoy. Es miserable estar aquí. Finalmente levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Crees que yo soy la miserable? Tú eres el que se niega a dar un paso al frente. Tú eres el que está empeorando esto. Estaba demasiado cansado para discutir, pero no podía dejarlo pasar. ¿Dar un paso al frente? Dije, alzando la voz a pesar de mí mismo. He hecho todo lo posible para que esto funcione, y todo lo que tú has hecho es destruirlo. Tú eres la que trajo el dinero a esto. Tú eres la que trata nuestro matrimonio como una especie de trato comercial. Ella se levantó, con la copa de vino aún en la mano, y dio un paso más cerca. Y tú eres el que se ha negado a encontrarme a mitad de camino. Así que, felicidades. Estás recibiendo exactamente lo que mereces. La miré, a la mujer que creía conocer mejor que a nadie,
y sentí una oleada de emociones que ni siquiera podía empezar a nombrar: ira, tristeza, resentimiento, pero, sobre todo, decepción. No solo de ella, sino de nosotros, de en lo que nos habíamos convertido. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados que extraoficialmente había reclamado como mía, me di cuenta de que ya no estábamos luchando el uno por el otro. Estábamos luchando el uno contra el otro. Y en ese punto, no estaba seguro de que quedara algo por salvar. Después de semanas de vivir en una casa que se sentía más como una zona de guerra, algo dentro de mí se rompió. Me desperté una mañana en la habitación de invitados, mirando al techo, y me di cuenta de que ya no podía vivir así. Ya ni siquiera estaba seguro de quién era yo, caminando de puntillas por mi propia casa, pisando cáscaras de huevo constantemente para evitar sus miradas frías y comentarios cortantes. Esto no era un matrimonio, era un enfrentamiento, y yo había terminado de ser un participante en su juego. Ese día, tomé una decisión. Necesitaba tomar el control de mi vida. Si ella iba a tratarme como a un oponente en lugar de un compañero, entonces yo tenía que empezar a priorizarme a mí mismo. No estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero sabía que no podía seguir dando vueltas en el mismo desagüe, esperando algún cambio milagroso que claramente no iba a llegar. Lo primero que hice fue dar un paso atrás, emocional, mental e incluso físicamente. Dejé de intentar arreglar las cosas. Dejé de iniciar conversaciones que siempre se convertían en discusiones. En cambio, me concentré en mí mismo. Después del trabajo, fui al gimnasio por primera vez en años. Me reconecté con amigos que no había visto en mucho tiempo porque había estado muy envuelto tratando de mantener mi matrimonio a flote. Incluso comencé a leer de nuevo, algo que solía amar pero que había abandonado hacía mucho tiempo. Fue liberador, pero también trajo claridad. Cuanto más me concentraba en mí mismo, más empezaba a ver las cosas como realmente eran. Había pasado tanto tiempo tratando de averiguar dónde me había equivocado o cómo podía hacerla feliz, pero la verdad me miraba a la cara: su felicidad no era mi responsabilidad. Se supone que una pareja es algo mutuo, una calle de doble sentido, pero nuestro matrimonio se había convertido en una transacción unilateral, y yo era el que pagaba la cuenta, emocional, financiera y de cualquier otro tipo. Una tarde, llegué a casa después de un día particularmente largo y la encontré sentada en la sala viendo la televisión como si nada pasara. Ya no estaba enojado. No estaba herido. Solo estaba cansado. Cansado de fingir que esto tenía arreglo. Creo que tenemos que hablar, dije, parándome en la puerta. Silenció la televisión, pero no me miró. ¿Ahora qué?, preguntó, con un tono plano y desinteresado. Esto no está funcionando, dije simplemente. He intentado todo lo que se me ocurre, pero no es suficiente para ti. Y honestamente, he terminado de intentarlo. Se volvió hacia mí entonces, con una expresión indescifrable. Por un momento, pensé que podría discutir, pero no lo hizo. En cambio, simplemente me miró fijamente, como si estuviera esperando a que continuara. He pasado semanas torturándome, tratando de averiguar cómo arreglar esto, pero no puedo arreglar algo que tú no quieres arreglar. Si eres infeliz, si sientes que esto no es suficiente para ti, entonces bien. Pero no voy a seguir sacrificando mi propia paz y respeto por mí mismo por alguien que me trata así. Su silencio fue ensordecedor. Había esperado ira, algún tipo de reacción, pero ella simplemente se sentó allí mirándome con esos ojos fríos. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó finalmente, con la voz tranquila pero desprovista de emoción. Estoy diciendo que no voy a seguir viviendo así. Si quieres seguir casada, entonces tenemos que arreglar esto juntos. Pero si no puedes hacer eso, si estás decidida a seguir castigándome por algo que ni siquiera entiendo, entonces tal vez sea hora de que tomemos caminos separados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Por primera vez, no estaba enojado ni a la defensiva. Solo estaba siendo honesto. Había llegado a mi límite, y ella lo sabía. No respondió, no de inmediato. Simplemente se sentó allí, con el rostro inexpresivo. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola procesar lo que acababa de decir. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente.
No porque pensara que las cosas mejorarían mágicamente, sino porque finalmente me había defendido a mí mismo. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza: había terminado de ser un peón en su juego. A partir de ese momento, jugaría bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, la casa se sentía inquietantemente tranquila. No el silencio tenso y sofocante en el que habíamos estado viviendo durante semanas, sino algo diferente, como la calma que viene después de una tormenta. Me desperté sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. No sabía si ese peso se había levantado porque finalmente había dicho lo que pensaba o porque estaba preparado para irme si tenía que hacerlo. De cualquier manera, sabía que no había vuelta atrás a cómo eran las cosas. Cuando bajé las escaleras, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. No me reconoció cuando entré, y no forcé el asunto. Tomé mi propia taza y me senté frente a ella, esperando a ver si decía algo. Por un rato, simplemente nos sentamos allí, con el silencio extendiéndose entre nosotros como un cañón. Finalmente, ella rompió el silencio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era una pregunta simple, pero me golpeó fuerte. ¿Qué pasaba ahora? Ya había trazado mi línea en la arena, pero no tenía una hoja de ruta para lo que venía después. Aún así, sabía una cosa: lo que fuera que deparara el futuro, no podía parecerse al desastre en el que habíamos estado viviendo. No lo sé, dije honestamente. Pero no puedo seguir viviendo así. No lo haré. Ella asintió lentamente, con la mirada aún fija en la ventana. ¿Realmente hablas en serio sobre irte? La miré, realmente la miré, y por primera vez en semanas, no sentí ira ni resentimiento, solo claridad. Sí, dije. Si en esto se ha convertido nuestro matrimonio, resentimiento, manipulación, llevar la cuenta, entonces no le veo el sentido. Quiero un compañero, no un oponente. Su rostro parpadeó con algo: arrepentimiento, tal vez, o culpa, pero no negó lo que dije. En cambio, suspiró y finalmente me miró. No quería que se pusiera tan mal. Solo me sentí invisible durante tanto tiempo. Como si nada de lo que hago importara. Y cuando empezaste a alejarte, no supe cómo arreglarlo, así que presioné demasiado. Su admisión me tomó por sorpresa. Había esperado más actitud defensiva, otra ronda de echar culpas, pero esto se sentía genuino. Aún así, no estaba listo para bajar la guardia por completo. Nunca quise que te sintieras así, dije con cuidado. Pero la forma en que lo manejaste, convirtiendo nuestro matrimonio en una especie de transacción. Eso no está bien. Me lastimaste, y me hiciste cuestionar todo sobre nosotros. Ella asintió, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no había hostilidad en su expresión. Lo sé, y lo siento. Dejé que mi frustración me ganara. Pero no quiero perderte. Sus palabras quedaron en el aire, y pude notar que las decía en serio. Pero el daño ya estaba hecho, y no estaba seguro de si una disculpa era suficiente para cerrar el abismo entre nosotros. Necesito más que palabras, dije finalmente. Si vamos a hacer que esto funcione, las cosas tienen que cambiar. Para ambos. Ella estuvo de acuerdo. Pero incluso mientras hablábamos sobre cómo se vería el cambio, más comunicación, respeto mutuo, esfuerzo real, no podía quitarme la sensación de que podría ser demasiado poco y demasiado tarde. Había pasado tanto tiempo haciendo lo imposible para mantener las cosas juntas, y no estaba seguro de tener la energía para seguir haciéndolo. Durante las siguientes semanas, lo intentamos. Realmente lo hicimos. Hubo días buenos, momentos en los que sentíamos que podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero esos momentos eran siempre fugaces, eclipsados por el resentimiento persistente y la desconfianza que habían echado raíces. Cada vez que teníamos un desacuerdo, no podía evitar preguntarme si ella todavía me veía como una billetera en lugar de un esposo. Y cada vez que ella me miraba con frustración, me preguntaba si se arrepentía de quedarse. Eventualmente, tuvimos otra conversación, una real, libre de acusaciones y ultimátums. Y ambos admitimos lo mismo: estábamos cansados. Cansados de pelear, cansados de fingir, cansados de intentar forzar algo que ya no se sentía natural.
Al final, decidimos separarnos. No por ira o amargura, sino porque ambos nos dimos cuenta de que el matrimonio que una vez tuvimos se había ido. Y por doloroso que fuera admitirlo, permanecer juntos por el bien de permanecer juntos solo habría empeorado las cosas. Alejarse no fue fácil, pero era necesario para ambos. Y aunque no puedo decir que salí de esa casa ileso, sí salí con una sensación de claridad que no había sentido en años. Sabía quién era, que merecía y lo más importante, con que no volvería a conformarme jamás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.